tenemos entonces ahora los comentarios de la doctora Ludmila Sheikman, que es nuestra especialista en chocolates, así que le damos la palabra a ella unos 10 minutos. Ludmila, ¿te parece bien? Perdón, Xavi, si podés Está. dejar de compartir, así Ya la vemos dejó. a... Ahí está. No dejó, creo que ya dejó. Ok, ahí está. Bueno, bueno, primero que nada, gracias a Alan y los organizadores por invitarme. ¿Se escucha bien? Bueno, y me fumé un poquito Sí, tarde porque tenía una perfecto. reunión. Pero bueno, aquí está y escuché la presentación completa. Tengo que decir en primer lugar que estoy muy contenta que me haya tocado para comentar un trabajo de un tema que investigué, del que sé un montón, no para el caso europeo, pero para el caso argentino, que en general, digo, me ha costado mucho encontrar investigaciones o gente que investigue específicamente este tipo de fábricas. Relevé toda la bibliografía, bueno, la que vos citaste en el trabajo, en su momento cuando hacía mi tesis. Y bueno, ya me separé tu tesis para leer también. Así que primero estoy muy contenta. Esto no es un comentario, pero digo, pues eh, me entusiasma mucho. Y porque además, digo, no quiero ser autorreferencial, pero yo trabajé con publicidades de dulces y chocolates en Argentina desde fines del siglo XIX hasta 1943, tomando como fuente principal una revista ilustrada muy masiva, pero relevé 50 años de publicidades de un montón de marcas. Varios de los afiches que vos trabajás yo los encuentro en Buenos Aires circulando, con lo cual los de chocolates de Matías López circulaban en Buenos Aires, los de Menier también, los otros no. Eso te lo puedo más o menos afirmar. Así que también tengo una idea del concierto de estas imágenes en diálogo con otras, ¿no? Con otras marcas, bueno, los de Nestlé, por ejemplo, que sí circulaban en Buenos Aires, en fin, eh, digo, me remitía a muchas cosas que conozco, ¿no? A mí un libro que me resultó muy sugerente para pensar publicidades es el clásico, te lo menciono porque pienso que te puede servir o estimular, el de John Berger, Ways of Seeing, que es un clásico que va desde la historia del arte hasta la publicidad y creo que a mí me resultó muy potente y pienso que te puede servir por el enfoque que estás trabajando. Lo primero que pensé cuando miré el trabajo es, bueno, falta una pata, que vos también lo señalas ahí. Una cosa es, o por vos decís, cómo las empresas construyen un mercado consumidor. Y ese es un debate, un tema en publicidad, ¿no? Digo, la direccionalidad en esa construcción. Yo no tengo dudas de que las marcas y sus estrategias de marketing inciden en la construcción de mercados, pero después también está la otra pata. Para que una publicidad sea efectiva, tiene que interpelar cosas que ya están en la sociedad, ¿no? Entonces ahí el análisis situado de la circulación de esos afiches, porque digo, si un afiche no interpela, bueno, no va a ser exitoso. Entonces, para que interpele tiene que tomar algo y sumarle otra cosa, ¿no? Digo, sumarle el producto por lo pronto. Entonces creo que ahí es donde podría ganar en historicidad también, ¿no? Porque yo como tengo un periodo muy largo, y yo creo que no son contrapuestos el tipo de análisis que vos hacés, que me parece súper refinado, digo, de esas imágenes, de la relación entre imagen y texto. Yo creo que no se contrapone tampoco con la serialización, porque al menos te cuento cómo lo trabajé yo y para que veas por qué te lo digo. Yo como miré un larguísimo plazo de publicidades. Primero, eso me permitió ver en qué momento había muchas, en qué momento había pocas, momentos de gran expansión, de menor, pero también ir registrando cómo iban variando los contenidos de los afiches. No quiere decir que haya
yo vi publicidad gráfica, no es lo mismo que afiches en paredes, que también alguno miré, pero bueno, son cosas distintas, pero relacionadas, porque muchas veces estaban en varios formatos. Y hacer ese largo plazo, si bien nunca hay homogeneidad, no es que solo había un tipo de afiche en un momento dado, sí podemos ver tópicos predominantes en una época o en otra. Entonces, ahí sí agarras uno y te metes en profundidad, el que te parezca representativo, así hice yo, ¿no? Digo, al menos. Entonces, yo encontraba, por ejemplo, justamente este de Matías López, que yo lo analicé en su momento, para mí es representativo de un momento, por ejemplo, en la sociedad argentina, donde funcionó con otros que tenían el mismo tipo de tópico, más vinculado al higienismo, a preocupaciones médicas, preocupaciones sobre la mortalidad infantil, a un clima de época donde los discursos higienistas estaban muy pregnantes. Entonces, en ese campo es que ese tipo de anuncios hablaban sobre el valor alimenticio, sobre cómo un niño iba a crecer sano si la madre le daba este chocolate, cómo una persona pasaba de flaca a gorda. Digo porque ahí, justo en ese caso, todo el resto de los afiches son del 1900, pero hay como 25 años de diferencia en ese caso. Entonces, probablemente esta empresa con el tiempo haya virado hacia otras estrategias. Y yo lo que ubicaba ahí era un pasaje del chocolate como un alimento, como un remedio, como una medicina, que incluso vos lo mencionas en algún caso, a cómo se convierte en una golosina, en algo suntuario, en un producto de lujo, pero al principio tratan de colocarlo como alimento, porque están en este otro campo discursivo. Después sí va a ser algo del lujo, del placer, del disfrute, pero ahí hay una transición en cómo se concibe este tipo de productos. Entonces creo que hay algo del tiempo ahí que juega, además de como estrategia de marketing. Y en ese sentido me parece un lindo desafío, pero me parece muy difícil comparar casos nacionales y momentos distintos y tomando uno solo, o sea, digo, me parece que, de nuevo, súper refinado el análisis que haces de cada uno de estos afiches, pero claro, te da la idea de un collage, de un mosaico, de cosas distintas. Y yo, viste, fui encontrando, no sé, de nuevo, para el caso argentino, pero en Argentina circulaban muchos de estos europeos también. Entonces yo fui encontrando, digo, claramente cómo distintas marcas diversifican, cómo arman productos para varones, para mujeres, para niños, para esto, para lo otro, para la hora del té, para el desayuno, para el ahorro escolar. Entonces, y con el tiempo esto va cambiando, ¿no? Y hay una orientación primero hacia un mercado femenino y después la infancia va apareciendo como un mercado. Yo eso lo veo hacia los años 20 y 30, pero no mucho antes en Argentina, puede ser distinta la temporalidad en otros casos, pero creo que eso te lo puede dar cierta sincronía, porque creo que eso es lo que pasa un poco con las conclusiones, que más que decir, en algunos casos hicieron esto y en otros hicieron lo otro, bueno, queda un poco con esta idea de collage. Entonces, capaz que si vos tomas el caso de Amatier, es el que vos trabajaste en tu tesis, en un más largo plazo y vas viendo cómo evoluciona esa marca, probablemente te permita como darle una historicidad más grande, al margen de ese otro paso que es ver la recepción, donde para mí también ahí hay otra cosa, yo traté de hacer y me costó bastante, pero pensar en precios de productos, series, no, o no series, pero a veces algunos anuncios te permiten ir reconstruyendo los precios y hacer contraste precio-salario, también para identificar mejor cuál es el destinatario, ¿no? Porque, como vos decís, digamos, según a qué consumidor apunte, si es una mujer, si es un niño, y esto se va segmentando, se va especializando cada vez más, ¿no? A lo largo del siglo XX. Pero siempre Ludmila, tenés un minuto más, puede ser. bueno, ya estoy. Pero bueno, es como esto, si siempre prometen algo más, ¿no? Digo, si uno
soy trabajadora y comprar un chocolate no va a mejorar mi estilo de vida, bueno, no es muy atrapante. Eso vos lo marcás muy claramente. Pero poder ver en cada uno de los casos que trabajás si efectivamente son productos caros, productos baratos, a qué mercado están apuntando, porque para el caso argentino al menos son productos carísimos. Yo encuentro un montón de trabajo femenino infantil en estas fábricas y sus productores no pueden acceder a esos consumos hasta que los precios bajan muchísimo. En los años 2030 ya puede ser un consumo popular. Entonces, fíjate, por ahí contrastando con salarios y eso te va a permitir decir, bueno, Lindt, no sé, es de lujo en este momento para el consumidor suizo, no sé, o los chocolates López son para un consumidor medio, alto. ¿Cómo juegan en su mercado? Porque también ahí segmentan, ¿no? Por clase, o tienen productos más de elite, otros más bajos. Creo que esos contextos te van a permitir como historizar y anclar un poquito más, como para que no quede, bueno, eso, como esta idea del collage, ¿no? Y ahí dos sugerencias, creo que la clave de género, bueno, vos más o menos la ubicás. Respecto de la infancia, que es el tema en el que me especialicé después, en trabajo infantil y demás, yo no daría por supuesto que infancia significa inocencia, porque de hecho porque es un momento en el que están cambiando las nociones de infancia enormemente, entonces ahí sería un poco más cauto, pero bueno, creo que la edad es una categoría con la que tenés que jugar porque justamente muchos de estos productos van a ser para consumidores infantiles, digo, en algún momento se les ilumina la lamparita y dicen, los niños tienen poder dentro de los hogares para incidir en qué gastan sus padres, y les empiezan a hablar a esos niños, ¿no? Directamente, con concursos, con cosas, figuritas, fútbol, no sé, al menos acá. Entonces la edad creo que es una clave que tenés que aparece, pero pensarla más como categoría, como pensás la raza o el género, creo que te puede servir. Me encantó igual. Agradecida. Muchas gracias. Gracias, Ludmila. Gracias, Ludmila. Se notó el comentario apasionado, digamos, sobre el trabajo. Muy bien. Xavi, unos minutos para que respondas primero y después abrimos el juego a preguntas, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por el feedback. Y sí, conocía el artículo tuyo de comparación del largo plazo. Me parece, y es eso, estamos averiguando metodologías porque tampoco se ha hecho mucho desde la historia económica y una de las cosas que me comentas es la historicidad de hacerlo a largo plazo. Claro. 100%. Y cuando lo presento en congresos es lo que siempre me pasa, y es un challenge. O sea, claro, cuando haces texto es mucho más fácil analizar a largo plazo. Cuando quieres bajar tan al nivel, por eso decimos, claro, lo hacemos en el auge de los pósters y en el auge del chocolate. Entonces, como muy bien comentabas tú, esto es cuando el chocolate era un alimento para adultos. En Europa no es especialmente para niños hasta 1900, late 10s, early 20s. Entonces ya sí que se empieza a ver. O sea, es por lo que me huelo del ver varios anuncios. No lo he trabajado, pero sí que se empieza a ver. Entonces, me ha gustado mucho el comentario del higienismo de Matías López, porque queríamos hacer uno solo del póster de Matías López con todo el tema del fat shaming, porque creemos que allí tenemos un filón. Lo de cómo, o sea, culpar a los cuerpos gordos, que es una cosa que está muy bien ahora y creo que por allí podemos rascar. Y el problema que yo tengo, yo he estudiado mucho chocolate Meller, que es el caso español en chocolates, que nadie lo había estudiado aún en profundidad. Pasa que ahora poco a poco me quiero salir. Entonces, mi forma de salir es comparar con los ingleses, que son los fuertes del chocolate. Por eso tenía un ejemplo de cada país, porque cuando presenté esto en varios congresos en Europa me dicen, claro, falta el caso francés y falta el caso no sé qué. Claro, yo presentaría solo el caso español, pero te dicen, ¿y esto por qué es relevante? Pero sí, sí, incluso falta la perspectiva
del otro continente o de Estados Unidos, que los estudios de chocolate que hay británicos solo siempre es como, bueno, solo pasa lo que pasa en mi país. Y todos los autores que tengo yo solo hablan del chocolate en Europa. Y es como, ¿qué pasa? En los otros países no hay chocolate. Pero bueno. Lo de reconstrucción de salarios lo hice, más o menos lo tengo muy vague, pero algo lo tengo, porque en mi primer capítulo, que era como el sector chocolatero en España, calculé los minutos que tenía que trabajar un obrero para consumir una porción de chocolate. Pero sí que le falta mucho más análisis. Incluso yo tengo ya series de precios de cacao de 130 años que no están nada explotadas. Y allí hay otro trabajo. Una cosa que he visto que ahora que eres experta y que me interesa mucho es el trabajo femenino, porque es una otra rama de mi investigación que sí que ya publiqué una vez y sí que estoy detrás de esto porque tengo cosas de archivo que son raras. Por ejemplo, estoy trabajando en el expediente de colectivización de la Guerra Civil en España. Yo tengo los salarios de las mujeres, como qué tareas hacían durante la Guerra Civil, y de estos hay pocos. Entonces, ahora estoy con censos y padrones municipales buscando todo esto, pero sí. Lo que aquí no tenemos trabajo infantil. Al menos no hay traces, pero bueno. Me interesará a ver cómo podemos retomar esta conversación fuera del contexto porque es muy interesante. Y nada, muchas gracias, me han servido mucho, lo tengo todo anotado y a ver cómo puedo aplicarlo aquí y después también me interesa mucho para futuras investigaciones. Ok, muchas Te voy a escribir. gracias.